A continuación tenemos el mensaje, hermanos, a cargo de nuestro pastor, el presbítero David López Santiago. Vamos a continuar con el segundo tema, el tercer tema de esta serie de predicaciones, aunque agregamos uno más ya el domingo por la noche. Y bueno, pues estuvimos mirando cada uno de esos temas y el de hoy se llama Principios Básicos en el Matrimonio. Principios básicos en el matrimonio. Su pasaje bíblico vuelve a estar ahí en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Y hoy vamos a ver cuáles son los principios básicos dentro del matrimonio. Nosotros debemos de conocer esto porque hay diferentes, hoy quieren agregarle diferentes tipos de matrimonio. Y eso es lo primero que nosotros debemos de contrarrestar. No hay ni un matrimonio más o que tenga algún otro nombre, sino el único que ha sido establecido por Dios. El matrimonio que es del hombre y la mujer, así como lo estableció Dios. Bueno, para que nosotros entendamos un poquito más, debemos de aprender que el matrimonio es una institución de Dios y es creada por Él para ser base de la sociedad. Así como Dios es el autor del matrimonio, Él lo regula por medio de su santa palabra, que es lo que nosotros ya sabemos. Por lo tanto, ha escrito principios rectores para un buen funcionamiento del mismo, los cuales deben regirnos. Estos nos ayudarán a vivir en un matrimonio más placentero y más exitoso. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos es que Dios establece el matrimonio y nos deja el reglamento del matrimonio, pero nosotros tenemos un problema grande. ¿Cuál es ese problema? En alguna ocasión, pues tenemos que saberlo y aprender que cuando nosotros o cuando la nación saca la palabra de Dios y la hace a un lado y entonces empieza a hacer leyes por sí solas, entonces vienen los problemas grandes. El matrimonio es una institución debidamente establecida por Dios y junto con esa institución pues vienen los reglamentos. Dios marcó los reglamentos para este matrimonio. Muchas de las veces nosotros hemos olvidado estos principios. ¿Por qué los hemos olvidado? Porque ni siquiera los hemos leído, ni siquiera los conocemos. Y cada año es el propósito de volver a recordar acerca de los matrimonios. Ahora, hemos optado por principios que están basados en la opinión social, en el capricho del ser humano, y esto en consecuencia trae resultados, y los resultados cada día se van viendo más evidentes porque hay familias destruidas, hay matrimonios fracasados. Entonces es urgente de que nosotros volvamos a los principios escriturales del matrimonio. Hace algún tiempo, tomando una clase en el Seminario Teológico Presbiteriano de México, vino un psicólogo y él estuvo impartiendo una materia, y muy buena materia de psicología. Y entonces él nos decía, porque él venía de allá del Congreso de los Estados Unidos, él formaba parte de ser consejero allá en ese lugar, y él nos dijo, para mí es difícil poder salir de ese lugar y venir aquí con ustedes y poderles enseñar esto que Dios me ha dado por conocimiento. Pero yo he salido de ese lugar de los Estados Unidos porque voy rumbo a Tabasco. Y voy a ese lugar porque me han invitado también el Congreso del Estado de Tabasco
lo invitaron a él para dar una conferencia, una capacitación hacia aquellas personas, porque estaba creciendo en aquel entonces el índice de suicidios en las personas. Entonces muchos de las personas se suicidaban, y el Congreso del Estado de Tabasco pues vio la forma de buscar ayuda en los Estados Unidos, y le enviaron a este hombre de Dios, y él pasó y dijo una cosa, nos platicaba a nosotros, dice: yo voy con la intención de que ellos puedan escuchar nuevamente los reglamentos que Dios ha puesto para la humanidad en esta tierra. La solución no está en ningún otro lugar, porque la solución está en la palabra de Dios, en los principios que Dios nos ha dejado. Cuando nosotros regresamos a los principios establecidos por Dios, entonces muchas cosas se van a componer. Y él decía: yo llevo toda la ponencia, pero todo va enfocado hacia los principios divinos. Entonces el matrimonio también es algo parecido. El matrimonio tiene que ver con los principios ya establecidos por Dios. Si nosotros vamos a otros libros, si nosotros vamos a una opinión humana, entonces nuestro matrimonio no va a ser tan eficaz, porque los principios están establecidos en la Biblia. En primer lugar, nosotros debemos de aprender quién es el autor del matrimonio. La respuesta es lógica: Dios es el autor del matrimonio. Este principio es básico porque proporciona solidez en el matrimonio. Entonces, cuando nosotros tenemos bien definido quién estableció el matrimonio, siempre me ha gustado, no lo traigo aquí escrito, pero ustedes sí lo pueden buscar, allá en Eclesiastés 4:12, cuando dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y cuando habla este predicador acerca de esta ilustración del cordón de 3 dobleces, entonces hay algunos que comentan, algunos tienen sus comentarios y mencionan que esto se refiere a la esposa, el esposo y el amigo, o los amigos, y estos son 3. Y algunos otros van a ir buscándole la interpretación. Sin embargo, el cordón de 3 dobleces se refiere a lo que es Dios, el esposo y la esposa. Y entonces ahí están establecidos los 3. ¿Por qué los 3? Porque Él estableció el matrimonio, y entonces acompaña a este matrimonio siempre Dios. Ahora, otra de las cosas que nosotros debemos de tener muy en cuenta, allá en Génesis capítulo 1 y en el versículo 22, siempre me ha gustado este pasaje bíblico, porque tiene mucho, aunque nosotros no le ponemos mucha atención, pero de aquí podemos sacar una larga predicación en este versículo 22, y solamente en la primera parte dice: y Dios los bendijo. Ahora tenemos que entender esta palabra de que Dios los bendijo. Así, lo primerito ahí que cuando dice Dios los bendijo, o sea, Dios le dio su bendición. Cuando nosotros estamos viendo a nuestros hijos que ya se van de casa, algunos se van a trabajar, algunos van a estudiar, o a lo mejor ya se van a casar, van a formar un matrimonio, y entonces lo que nosotros queremos es bendecir a nuestros hijos. Y cuando hablamos de bendecir a nuestros hijos, quizás en una de las definiciones, porque tiene varias definiciones, podemos entender que nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos que les vaya muy bien, que les vaya excelentemente, que nosotros le deseamos lo mejor a nuestros hijos, que ellos sean exitosos en lo que van a emprender, en cualquier área de su vida. Nosotros estamos bendiciendo a nuestros hijos.
Cuando la Biblia menciona en este pasaje y en otro que Dios bendice al matrimonio, entonces Dios quiere que a nosotros nos vaya bien en la vida y que nosotros caminemos. Ahora, reconociendo el punto número 1, que Dios es el autor del matrimonio, también debemos reconocer que Dios hizo al hombre, luego hizo a la mujer, y está esta cadenita que debemos de aprender. Dios hizo al hombre, luego hizo a la mujer, y luego trajo la mujer al hombre. El hombre dijo, el hombre la reconoce, y entonces es lo que nosotros debemos de aprender. Dios primero formó al hombre, luego formó a la mujer, y luego trajo la mujer al hombre, para que nosotros podamos entender aquello de la ayuda idónea. Entonces es lo que establece Dios. Y en respuesta a ello, en el capítulo 2, en el versículo 23 de Génesis, entonces el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Entonces la reconoce, Dios es el que hizo tanto al hombre como a la mujer, y luego Dios se la trajo al hombre, y el hombre reconoció que verdaderamente esa era la mujer que Dios le estaba dando. Entonces es reconocer que Dios es el autor del matrimonio. A pesar de los problemas y los retos que pueden haber en nuestros matrimonios, ver que Dios ha sido el autor de nuestra unión con nuestro cónyuge es una verdad que trae gran regocijo a nuestra alma. Cuando hay grandes retos dentro del matrimonio, cuando hay grandes problemas dentro del matrimonio, pero cuando nosotros reconocemos en realidad que Dios es el autor del matrimonio, entonces nosotros vamos a vivir una vida feliz. Aquellos problemas que aprendemos a superarlos y aprendemos a llevarlos dentro del matrimonio, entonces nosotros estamos reconociendo que Dios es el que estableció el matrimonio, y siempre el enemigo va a estar queriendo destruirlo. Y bueno, puedo aprovechar para decirle que siempre tengamos muy en cuenta que Satanás siempre va a querer destruir lo que Dios estableció. Por ejemplo, Dios estableció el matrimonio, Satanás lo va a querer destruir. Dios estableció la familia, Satanás lo va a querer destruir. Dios estableció la iglesia, Satanás va a querer destruir. Dios estableció el universo y él lo va a querer destruir. Entonces todo lo que Dios va estableciendo, Satanás lo va a querer destruir. Pero cuando reconocemos nosotros a Dios como el autor del matrimonio, ninguna autoridad puede venir a eliminar el matrimonio o venir a cambiar el sistema del matrimonio, porque el matrimonio ya está definido por Dios y establecido por Dios. Ahora, el matrimonio, ya se los he dicho y lo debemos de aprender mejor todavía, el matrimonio como segundo punto es una relación independiente de los padres. Eso es lo que a veces no podemos aceptar. Sin embargo, debemos de aprender esto. Es una relación independiente de los padres. Y aquí vamos a ir mirando cada una de las cosas. Y bueno, les voy a dar un texto en el Salmo 45:10. Salmo 45:10. El texto se refiere enfáticamente al hombre, porque él es la cabeza de su hogar, y la mujer le invita, también a la mujer se le invita a dejar la casa de su padre. Ahí en ese Salmo 45, ahí está hablando acerca de las bodas del rey, y ustedes ahí ven todo lo que tiene relacionado con las bodas que hay. Pero en el versículo 10 del Salmo 45 dice: oye, hija mía, inclina tu oído, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Entonces hay una recomendación. En Génesis dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y lo acabamos de mencionar, se dirige al hombre porque él es la cabeza del matrimonio, y entonces le dice: dejará a su padre y a su madre.
Y luego en el Salmo 45 también está indicando que la mujer, ya directamente la mujer, debe de olvidar a su pueblo, olvida a tu pueblo y a la casa de tu padre. Entonces se vuelve independiente este matrimonio. ¿Y por qué razón se hace así? Y entonces la respuesta es que un cuerpo solo tiene una cabeza. Por muy buenos que sean los papás, no es sano vivir dependiendo de ellos. Eso es otro punto que debemos de aprender. ¿Por qué no es bueno vivir en la casa de nuestros padres? Porque un cuerpo solo tiene una cabeza. Y entonces en el matrimonio solamente existe una cabeza en el matrimonio. Y esa cabeza la vemos en la Biblia, toda la Biblia podemos ir leyendo y vamos a ir encontrando la parte primordial del varón. En algún momento yo leía un libro que decía en una pregunta, ¿por qué Dios hizo más fuerte al varón? Y la respuesta es que Dios hizo más fuerte al varón para que él sea el que defienda a su pareja. Y entonces es algo que nosotros debemos de ir aprendiendo. La cabeza del hogar bíblicamente es el varón. Y si nosotros seguimos quedando en casa de los padres o en casa de los suegros, vamos a estar generando un grave problema. Y el grave problema es, lo vamos a ver más adelante. Debe de tener una relación independiente económicamente. Eso debe de aprender el matrimonio. Ya se terminó la vida de estar dentro de lo que es el sustento económico de los padres. Dejar padre y madre significa dejar de depender de ellos económicamente. No es fácil. Pero nosotros tenemos que aprender a qué se refiere dejar económicamente ya de que nuestros padres nos estén sosteniendo. Es un problema en muchos matrimonios que hasta el día de hoy, teniendo varios años, aún todavía los padres tengan que estar sosteniendo económicamente al matrimonio. Hay muchos matrimonios y platicamos con las personas grandes y le van a decir cómo lucharon para salir adelante. Y hoy tienen varias cosas porque han trabajado, han luchado como matrimonio para salir adelante. Ahora, ¿cómo es esto de que ya voy a ser independiente económicamente? Bueno, Dios creó a un hombre y de esta manera le asignó un trabajo. Hace años, cuando leí este punto, no precisamente fue en esta semana, sino hace años, me llamó la atención, me causó risa, porque a veces no le ponemos tanto cuidado a la escritura. Y entonces dice que Dios creó a un hombre y le asignó un trabajo. Y la parte esta donde dice que Dios no creó a un niño ni creó a un adolescente, sino que Dios creó a un hombre. Y dice que ese hombre no tenía ayuda idónea y le trajo una mujer y le mandó que formaran una familia. Entonces aprendamos que en el matrimonio, quien va a formar ese matrimonio debe de ser una persona que ya sea de conocimiento pleno, un hombre. Por eso es que ahorita vamos a llegar a la parte donde habla acerca de los adolescentes o de los inmaduros. Lo siguiente sería es que el hombre ya tenía un trabajo, el hombre ya tenía dónde vivir y el hombre ya sabía trabajar. Entonces, cuando nosotros ya somos padres de hijos, ya jóvenes o quizás adolescentes, nuestra misión es grande porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos
que antes de que se casen deben de tener por lo menos 3 cosas que la Biblia dice. Deben de tener un lugar donde vivir, deben de tener un trabajo, pero sobre todo deben de saber trabajar. Cuando nosotros vamos encauzando a esta parte a nuestros hijos, entonces cuando ellos ya lleguen a independizarse, a formar un matrimonio, ellos ya tendrán la gran responsabilidad de asumir la responsabilidad que les toca dentro del matrimonio. Pero si nosotros seguimos dando manutención a nuestros hijos, estamos cometiendo un grave error. Como padres, nuestro deber es hablarles de las responsabilidades que implica el matrimonio y el tener hijos, para que cuando ellos se casen asuman esta responsabilidad. Entonces, hoy en estos tiempos, a muchos de nosotros nos toca cada una de nuestras responsabilidades, y si alguno de ustedes aún todavía está proporcionando económicamente a los hijos que ya tienen matrimonio, debemos de tener cuidado en esta área, porque le estamos haciendo un mal, no estamos haciendo un bien, sino que nosotros estamos haciendo un mal, porque como dice aquel dicho, le estamos dando el pescado y no le estamos enseñando a pescar. Otra de las cosas que debe haber dentro del matrimonio, porque es lo que estamos mirando en este punto, la independencia es una relación independiente de los padres, la independencia de las decisiones, o sea, en el matrimonio, imagínense, ayer y antier hablábamos de que en el matrimonio no son niños, ya deben de ser personas adultas las que van a contraer nupcias. Entonces el padre y la madre pueden ser máximos consejeros en caso de ser requeridos, pero no entrometerse en la relación de estos si no piden intervención. Únicamente si observan alguna situación peligrosa deben de intervenir, pero lo deben de hacer con mucha precaución. Es lo que yo les decía el día domingo. Para los que no oyeron esta, no es una ilustración, sino es algo vivido, que me tocó presenciar una boda en Jalapa, donde el pastor, pues después de haber puesto el lazo a ese matrimonio, llamó a los padres de ambas partes del matrimonio que se estaba uniendo, y él les dijo: métanse dentro de este lazo. Y le volví a decir al pastor: métanse dentro de este lazo, los padres, métanse. Y entonces uno de ellos dijo que no cabían, y el pastor le dijo: exactamente, nadie cabe dentro de este lazo, porque esta es una unión, esto es un matrimonio donde nadie va a entrar. Entonces quítese de nuestra idea de estarnos entrometiéndonos en el matrimonio de nuestros hijos. Si ellos piden la intervención, nosotros debemos de ir a ayudarlos, pero dentro de esta intervención debemos de ser muy cuidadosos, porque a veces puede o suele suceder que a lo mejor no me caiga tan bien la persona con quien se casó mi hijo o con quien se casó mi hija, y aprovecho la ocasión para darle un mal consejo, que se divorcien. Y entonces debemos de tener mucho cuidado, debemos de tener mucha precaución, porque las decisiones las deben de tomar ellos. Como matrimonio debemos saber hasta dónde permitimos la inclusión de nuestros padres, o sea, como nosotros, matrimonio, ya, esto es el matrimonio, el joven, la joven, debe de tener pleno conocimiento hasta dónde deben de ir a los padres. Hay matrimonios que tienen un problema grave, son a lo mejor jóvenes y que debemos nosotros de ayudarlos,
Y estos jóvenes constantemente están peleando, pero constantemente están yendo a buscar a sus padres. Y eso no es así. Nunca vamos a aprender a tener un verdadero matrimonio bien sólido, bien establecido, porque siempre corremos a nuestros padres. Pasa algo dentro del matrimonio y corremos a decirle a nuestros padres lo que pasó. En el matrimonio es un lugar muy especial y muy sagrado, donde nosotros como matrimonio debemos de asumir la responsabilidad y no estar yendo ambos a los padres y estarle contando, porque no es esa la misión, no es el trabajo que Dios nos ha dado, sino que nosotros debemos de ser muy inteligentes para sacar adelante los propios problemas del hogar. Los nuevos esposos deben de ser lo suficiente maduros emocionalmente para tomar buenas decisiones. Así es que, aunque suene esto duro, váyanse olvidando de sus padres. Por eso la Biblia dice, dejará el padre a su madre, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es la parte en la cual nosotros debemos de aprender, y ese es el propósito de estos temas, de que aprendamos. Dejemos de estar corriendo, porque lo que estamos haciendo es hacer crecer más el problema, y entonces enemistamos a los suegros con el yerno o los suegros con la nuera, se pelean los cuñados con la esposa, el esposo, y entonces esto se hace más grande el problema. No es así. Debemos de ser muy sabios. Un par de adolescentes, si ellos se llegaron a juntar, un par de adolescentes aún no están aptos para casarse porque no son maduros, no saben trabajar, no son maduros para tomar decisiones. Si tienen en sus hogares adolescentes, hace falta aconsejarles mucho para que no vayan a cometer algún error, podemos decir, y casarse. Esto no debe de ser así, porque el matrimonio tiene bastantes características, bastantes cualidades. La independencia física. En la independencia física, los nuevos esposos deben ser independientes físicamente de los padres. ¿Esto qué cosa es? Ellos ya no dependerán de los padres, ya no estarán para cuidarlos y ayudarlos en sus labores. Por el contrario, como nuevos esposos sabrán valerse por sí mismos, y cuando tengan hijos cuidarán de ellos. ¿Es fuerte? ¿Es duro? Pero imagínense que ustedes van a formar un matrimonio. Y entonces la esposa tiene que hacer el quehacer del matrimonio, pero también corre porque tiene que estar en el quehacer de la casa de sus padres. Y eso ya no lo aprueba la Biblia. No estamos diciendo que abandone completamente, ahorita lo vemos. Pero sí debemos de entender que nuestra responsabilidad en casa de nuestros padres se ha terminado. Eso es lo que nos hace falta ver cuando nosotros estamos en la relación de noviazgo. Y por eso es que a unos les duele tanto ver a los padres que se quedan solos. Y decía un hermano allá en la colonia Pantoja, él decía, cuando entramos dos solos, tenemos mucha fuerza para trabajar y estamos con ganas de hacer muchas cosas porque somos fuertes. Cuando salimos terminamos solos. Él estaba con su esposa, ya eran grandes de edad los dos, y estaba él con su esposa y decía, cuando salimos los dos solos. La diferencia es que cuando ya terminamos, con todo respeto les digo, él me dijo, terminamos inservibles. Ahora ya no podemos hacer absolutamente nada, pero el gusto que nos queda es que nuestros hijos ya han formado un hogar cada quien. Entonces tengamos cuidado, la independencia física es muy importante y nosotros como padres debemos de prever
para no sufrir esta consecuencia de que se van a ir nuestros hijos. ¿A dónde se van a ir? Ellos buscarán un lugar donde van a estar, pero no debemos de tener temor. Seguimos con la independencia hogareña, que eso es terrible dentro de las parejas. Muchos no logran cortar el cordón umbilical y deciden vivir con los papás, no solo un año para poder iniciar, sino muchos años. Y en el mismo hogar viven varios matrimonios, esto es, varias cabezas en el mismo cuerpo, varias cabezas en la misma familia, y el resultado es que nunca dejan que los matrimonios maduren y se hagan responsables por sí mismos. La intromisión de los suegros en lo económico o en la educación de los hijos es mucho más frecuente. ¿Qué problema se está viendo hoy? En el punto anterior dice que por el contrario, como nuevos esposos deben de saber valerse por sí mismos. Cuando tengan hijos, cuidarán de ellos. Y en la Biblia no encontramos el respaldo de que los abuelos deben de criar o educar a los hijos nuestros, los abuelos. No estamos hablando de que deben de educar a sus hijos, no, sino a los hijos del matrimonio, de los hijos, o sea, los nietos. Y hoy en nuestros días la mayor parte está tomando esto. Quieren que los abuelos sean los que cuiden. Muchos matrimonios dejan esta responsabilidad a los abuelos, le dejan los hijos para que ellos los cuiden, para que ellos lo eduquen. Sin embargo, no debe de ser así. Cada matrimonio debe de criar a sus hijos. Y es un problema grande porque los abuelos se han adueñado de los nietos y no dejan que los padres estén educando a los hijos. Y eso es antibíblico, porque los abuelos no van a dar cuentas de los nietos. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia habla acerca de los padres y los hijos. Y entonces yo siempre tuve esa curiosidad, ¿por qué los abuelos, aquellos abuelos que fueron tan regañones y que pues la verdad es que ocuparon mucho la vara, el cinturón para corregir a los hijos, hoy con los nietos decimos esta palabra, son muy solapadores y no quisieran ni que tocaran absolutamente al nieto? Sin embargo, yo encontré una respuesta escuchando a un gran predicador y dijo: el problema que tenemos en nuestra sociedad y que se va incrementando y que hoy los resultados los estamos mirando es que los padres educan con responsabilidad y los abuelos educan sin responsabilidad. Y ese es el resultado de los jóvenes adolescentes que hoy tenemos. Porque los abuelos nunca quisieron meter rigor dentro de ellos, y cuando los padres metieron ese rigor de disciplina, intervinieron los abuelos. Y eso no debe de ser así. La Biblia no nos está apoyando de esto, la intromisión de los suegros. Esto va a venir a causar un grave problema dentro del matrimonio. Entonces dejemos que los hijos que están recién casados, el nuevo matrimonio vaya formando su propio matrimonio y vaya madurando. Es una relación para toda la vida. En un principio más del matrimonio es la permanencia, una relación para toda la vida, y como se menciona siempre, hasta que la muerte los separe. El matrimonio clásico, el de hoy, es guiado por la convivencia, el sentimentalismo. Muchos de ellos llegan a la idea de probar, de experimentar, lo que se le llama el matrimonio piloto. Si funciona, le siguen, y si se divorcian, se vuelven a casar. Y esto es así un rol para ellos bien bonito. Sin embargo, nuestra responsabilidad es de casarnos, de unirnos en matrimonio hasta que la muerte nos separe.
Y en Génesis 2:24 nos muestra que el matrimonio es para toda la vida. ¿Y dónde dice esas palabras? Pues donde dice, y serán una sola carne. Y serán una sola carne, ahí es la parte donde en el hebreo dice que deben de, se unen los dos. Y bueno, me gustó esa parte donde menciona que el matrimonio no se debe de separar porque dice que es como la tabla de triplay. Esto alguna vez ya me lo habían explicado, que una tabla de triplay son 3 partes, por eso se llama triplay. Son 3 tablas, una tabla, la otra encontrada y la otra también. Entonces, al querer despegar estas tablas ya no se despegan. Si se llegaran a despegar, salen fracturadas. Dentro del matrimonio, un divorcio, nadie saldrá intacto, todos salen lastimados. El matrimonio es monógamo. ¿Esto qué cosa es? Bueno, que hay problemas a veces y siempre nos preguntan. Muchos argumentan lo que algunos patriarcas en el Antiguo Testamento hacían, en tener la esposa, pero tenían también muchas concubinas. Y ahí tienen en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3, dice que Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y de ahí se toma para pretexto en que se quiere tener más de una mujer. Y entonces el ejemplo, empiezan a tomar el ejemplo. Lo ideal de esto no es tomar lo que hicieron los patriarcas, sino estamos volviendo o debemos regresar al plan original. La creación de Dios solo le trae una mujer, Dios le trae una mujer a Adán, y Dios le creó una mujer para él, una sola mujer. Si nosotros tomamos el ejemplo de Salomón, o queremos tomar el ejemplo de Salomón, o por pretexto, tengamos mucho cuidado, porque en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, versículo 4, dice que Salomón fue inducido por este pecado y las mujeres desviaron su corazón tras dioses. ¿Cuál fue el resultado de este gran hombre que siempre he admirado? Lo que la Biblia dice de este gran hombre y la construcción que él hizo de ese templo tan hermoso, tan hermoso, la dedicación, el impacto que tuvo con su sabiduría, que incluso la reina de Saba quedó impactada por la sabiduría y todo lo que él tenía. Y entonces, ese hombre vino a terminar mal, hermano. Construyó un templo para Dios, pero por causa de estas mujeres, lamentablemente dice el versículo 4 del capítulo 11, el primer libro de Reyes, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Vean la consecuencia. Y creo que esta parte es donde el apóstol Pablo llegó a entender. Hace un momento que escuchaba, y ustedes escucharon la oración de nuestra hermana Eunice, y siempre voy a admirar esa parte donde nosotros le pidamos a Dios someternos unos a otros, porque creo que el apóstol Pablo entendió esta parte y le llegó a decir a la iglesia: ni siquiera se mencione, no mencionemos fuera del matrimonio. Tengamos cuidado con esas bromitas que luego hacemos, o que tengamos cuidado con esa falta de respeto, aunque alguien me va a decir, pues es broma. Creo que es algo que nosotros empezamos a jugar, y cuando jugamos
No sé cómo vamos a terminar, pero la palabra de Dios es perfecta. Dice Corintios y dice Romanos que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Se escribieron para nuestra enseñanza. Y debemos de tener mucho cuidado, porque Salomón fue el que construyó el templo para Dios. Imagínense ese hombre que se paró y levantó sus manos cuando dedicó ese templo, y que la presencia de Dios llegó a ese lugar. Y ustedes pueden imaginarse que al paso del tiempo, ese hombre le empezó a construir altares a los dioses ajenos. ¿Pueden ustedes imaginarse hasta qué grado llegó la situación por causa de las mujeres? Así lo dice la Biblia. Entonces se debe de tener mucho cuidado. Ni siquiera en son de broma, ni siquiera esas bromitas que a veces se vienen, porque es estar jugando con estas cosas. En la relación íntima dentro del matrimonio, lo que embellece el matrimonio es la intimidad, y eso ya se los había hablado. Algo tan hermoso es lo que es el versículo 25 del capítulo 2 de Génesis. La intimidad que gozaba Adán y Eva era intensa, profunda y significativa. No se limita únicamente al disfrute del sexo como pareja, porque había intimidad emocional, había una buena comunicación entre ellos y existía la confianza, y no se guardaban secretos ni eran irrespetuosos. Entonces cada uno de nosotros en nuestro matrimonio, una relación íntima es algo vital, hermano. Es algo tan vital que debemos de tener nuestro propio espacio como matrimonio. Debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras amistades, respetar nuestro propio espacio. Y hay una intimidad muy hermosa dentro del matrimonio. Voy a terminar con el punto número 6, dándoles algunas ayudas, la base sólida para el matrimonio. Un punto número 6, permita que Dios ocupe, número 1, permita que Dios ocupe el primer lugar en el matrimonio. Permita que Dios sea, Él sea en primer lugar en su matrimonio. Número 2, reconocer que los componentes de la pareja provienen de mundos diferentes y por tal motivo respete las diferencias. Número 2, para los matrimonios. Venimos de diferentes clases. Y eso ya se los dije yo en mi ejemplo. Yo de Veracruz, mi esposa de Tabasco. 2 estados completamente diferentes. Donde ellos acostumbrados a una comida y nosotros acostumbrados a otra. Y llega el momento en que disfrutamos. Hoy nos sentamos a comer un alimento que se hace allá en Tabasco y lo disfrutamos. O un alimento que se hace aquí en Veracruz y lo disfrutamos. Pero eso no es fácil. Debemos de respetar las diferencias dentro de nosotros, ya sea en la forma de comportarnos nosotros. Cada uno de nosotros debemos respetar. No permita, número 3, no permita que las presiones alrededor afecten la relación matrimonial. Esto es todo lo que está alrededor nuestro. Debemos de ser muy inteligentes. Muchos de ustedes tienen dificultades en el trabajo. Muchos de los matrimonios viven en una escasez económica. El cansancio es algo terrible, hermanos. Y les voy a decir rápidamente, me tocó un matrimonio que visitaba yo y en un lugar de Coahuatzintla, se llama Coahuatzintla, y esa persona, la mujer siempre me decía, mire, el problema que tenemos aquí es que mi esposo trabaja mucho y le dan 3 días de descanso al mes, pero esos 3 días se la pasa descansando. Y yo platicaba con él, me llevaba yo muy bien con ellos. Y él me decía, es que no puedo más, en un mes, trabajar todo 27 días. Claro que yo ya no aguanto y lo único que quisiera es descansar. Y esto
traía problemas dentro del matrimonio. Tengan cuidado con eso, porque todo lo que está girando alrededor de nuestro matrimonio puede afectar, y la base sólida es Dios. El respeto mutuo, medir lo que decimos a nuestra pareja, no debemos ofender, debemos de ser cuidadosos. Algunos llegamos a un acuerdo, a lo mejor no nos llamamos por nuestro nombre, pero es una forma íntima dentro de nosotros, con cariñito le llamamos, de diferente forma le pueden llamar, ¿verdad? Hay unos que se llaman de esta forma, pero dentro de la intimidad de la relación matrimonial hay ese común acuerdo: vivan, pero no se ofendan. No debemos en el matrimonio ofendernos, sino al contrario, debemos de tener ese respeto mutuo. 5, mantener una buena comunicación. Ya lo hablamos ayer, un diálogo es importante. Salga como matrimonio, no como familia. En algún momento saldrá como familia, pero necesita su espacio de matrimonio. Y buscar la forma de hacer ese plan, ese proyecto de salir como matrimonio. 6, renunciar al orgullo que nos impide reconocer que cada uno de nosotros tenemos errores. Ese orgullo que nosotros tenemos. La base sólida para un matrimonio es renunciar a ese orgullo. Quitemos ese orgullo. Y 7, lo último es más fuerte, lo poderoso, lo grande que debe de haber dentro de un matrimonio es la oración. La oración es la fuente del poder para el matrimonio. Si Dios estableció el matrimonio, si Dios puso todos los reglamentos que debemos de llevar, entonces si nosotros tenemos un problema, debemos de ir a donde está Dios. Cuando yo iba en una camioneta con un hermano y se acercó una persona con problemas físicas y quizás mentales, una persona sucia, estábamos parados en un semáforo y con un trapo llegó y quiso limpiar el espejo de la camioneta, y el hermano le dijo: no lo hagas. Sacó dinero y le dio. Me tocó el hombro y me señaló y me dijo: mira hermano, así vas a terminar. Dentro del pastorado así vas a terminar. ¿Saben una de las cosas? Desde ese día yo puse en duda el ministerio que Dios me había dado. Y siempre pensando en la idea, lo que me había dicho el hermano, que un día yo iba a terminar. Y una ocasión, escuchando una predicación de un gran hombre de Dios, predicando fuertemente, y él dijo una cosa, porque le hablaba a los pastores, y dijo: pastor, si tienes un problema, tú que me estás oyendo, tienes un problema, no vayas a ir a otro lugar, ni vayas a ir con tus parientes, ni vayas a ir con tus padres, ni vayas a ir a la iglesia, ni vayas a ir a otro lugar, porque ninguno de ellos te metió en este problema. Quien te metió es Dios, y quien te va a sacar de aquí es Dios. Y puedo decirte lo mismo que dijo ese predicador. Si tú me estás escuchando y tienes un problema dentro del matrimonio, nadie te va a ayudar como te va a ayudar Dios. Por eso, en este último consejo que te doy, ora, hermano, por tu matrimonio y busca a Dios y dedícale un tiempo. La iglesia Betel sabe que muchas de las veces venimos a la oración y les digo: hermanos, es tiempo de que oremos por nosotros mismos, porque oramos por los enfermos, oramos por el país, oramos por los departamentos, las organizaciones, y nos olvidamos de orar por nosotros mismos. Y es lo que les digo yo: hermanos, hagamos un alto y oremos por nosotros. Y yo te puedo decir, hermano, si Dios formó el matrimonio, dejó los principios,
Él nos guiará al buen éxito, pero necesitamos correr a aquel que formó nuestro matrimonio y pedirle su dirección y su ayuda a través de la oración. Y todo lo demás, estoy seguro, como dice la Biblia, que vendrá por añadidura. Tu matrimonio es una bendición de Dios, y así como lo ves a lo mejor deteriorado en problemas, puede ser que lo rescatemos, pero también tendremos que ir a donde está aquel que nos trajo como ayuda idónea a la pareja. El Señor te bendiga.